Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a desgranar todo lo que Kerem ha descubierto sobre el representante de Hande, y créanme, es una historia que los va a dejar con la boca abierta. Si son fanáticos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente les encanta el chisme jugoso del mundo del cine y la televisión, prepárense porque esto se pone bueno. Antes de empezar, si todavía no lo han hecho, los invito cordialmente a que le den ese botón rojo de suscribirse aquí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y cada suscripción nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo. Últimamente los rumores y las especulaciones sobre la vida privada de nuestras estrellas favoritas han estado a flor de piel. Y si hay una pareja que ha capturado la atención del público de manera espectacular, esa es, sin duda, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si bien hemos sido testigos de su química en pantalla y de los dulces momentos que han compartido públicamente, parece que ahora la trama se ha tornado un poco más compleja, y el centro de atención está puesto en el representante de Hande. Todo comenzó con unas fotografías y unos rumores que empezaron a circular discretamente. Al principio eran solo susurros en los foros de fans y en algunas cuentas de redes sociales dedicadas a la farándula turca. Se hablaba de una cercanía inusual, de reuniones que parecían exceder lo meramente profesional. Y como saben, en este mundo cuando algo huele a misterio, el público empieza a investigar. Kerem Bürsin, conocido por ser una persona reservada pero también muy protector con quienes le importan, aparentemente se dio cuenta de algo que no le cuadraba. Lo que supuestamente vio Kerem del representante de Hande es lo que ha causado el mayor revuelo. No se trata de algo trivial, sino de indicios que apuntan a una posible manipulación o a intereses ocultos que podrían estar afectando la carrera o la vida personal de Hande. Los detalles que han trascendido, aunque aún no son confirmados oficialmente por ninguna de las partes involucradas, sugieren que Kerem, al ser una figura pública respetada y al tener una relación cercana con Hande, se tomó la tarea de investigar por su cuenta. Imaginen la escena, Kerem con su instinto desarrollado por años en la industria, notando pequeñas inconsistencias, quizás escuchando conversaciones casuales que luego no encajaban del todo, o incluso percibiendo un trato hacia Hande que le pareció poco ético o demasiado posesivo por parte de su representante. No estamos hablando de celos infundados, sino de una preocupación genuina. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Se dice que Kerem empezó a indagar, quizás hablando con personas del círculo cercano de Hande, o incluso observando patrones de comportamiento del representante en eventos públicos o en las redes sociales. La información que ha ido saliendo a la luz sugiere que no se trata de un simple desacuerdo profesional, sino de algo más profundo, algo que podría poner en entredicho la integridad de este representante. Una de las teorías más fuertes que circulan es que el representante podría estar intentando controlar la imagen de Hande de una manera poco saludable, quizás limitando sus oportunidades o dirigiendo su carrera en direcciones que no son las más beneficiosas para ella, todo en aras de sus propios intereses. Piénsenlo, un representante tiene un poder considerable sobre la carrera de un artista, y si ese poder se usa de forma egoísta o malintencionada, las consecuencias pueden ser devastadoras. Otra vertiente de los rumores apunta a que Kerem podría haber descubierto alguna maniobra financiera o contractual que no beneficiaba a Hande, o incluso que el representante estuviera beneficiándose de su posición de una manera poco ética. Este tipo de situaciones son muy delicadas y, si son ciertas, explicarían perfectamente el shock y la preocupación de Kerem. Lo que más intriga al público es precisamente la naturaleza exacta de lo que Kerem descubrió. Las especulaciones varían desde manipulación en la selección de proyectos, hasta un control excesivo sobre sus apariciones públicas y su vida privada, e incluso, en los rumores más oscuros, se habla de posibles estafas o malversación de fondos. Sin embargo, es crucial recordar que hasta ahora, todo esto son rumores y especulaciones. Las fuentes, aunque a veces cercanas, no son oficiales. Lo que sí parece ser un hecho, o al menos así lo sugieren las informaciones que han llegado a los medios, es que Kerem ha decidido tomar cartas en el asunto. No se ha quedado de brazos cruzados ante lo que percibe como una situación perjudicial para Hande. Y esto sin duda demuestra la fortaleza de su vínculo y la lealtad que siente hacia ella. En un mundo donde las relaciones profesionales pueden ser tan volátiles, ver a Kerem actuando de esta manera es algo muy valioso.
La reacción de Ande ante todo esto también es un punto de interés. ¿Ha sido informada plenamente por Kerem? ¿Está al tanto de la magnitud de las sospechas? ¿O está en proceso de descubrirlo? Las teorías sugieren que una vez que Kerem tuvo pruebas o indicios sólidos, se los habría presentado a Ande, quien seguramente estaría impactada y buscando entender la situación y tomar las mejores decisiones para su futuro. Este tipo de dramas, aunque dolorosos para los involucrados, suelen ser una ventana a la dura realidad de la industria del entretenimiento. Los representantes son figuras clave, pero también son humanos y, como tales, no todos actúan con la ética y la transparencia que uno esperaría. El hecho de que Kerem haya sido quien haya actuado como un protector o un investigador nos dice mucho de su carácter y de la importancia que le da a Ande. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Veremos alguna declaración oficial? ¿Cambiará el equipo de Ande? ¿Habrá alguna repercusión legal o profesional para el representante? El futuro es incierto, pero lo que es seguro es que esta situación ha puesto un foco de atención enorme sobre la gestión de la carrera de Ande Erçel y sobre la persona que se encarga de ella. Y precisamente es ahí donde la audiencia se vuelve más activa. Los fans de Ande y de Kerem están muy pendientes de cada pequeño detalle. Quieren que Ande esté rodeada de personas que la apoyen genuinamente, que la impulsen a crecer y que protejan sus intereses. La decepción o el shock que Kerem ha experimentado solo aumenta la curiosidad y la preocupación general. En resumen, lo que Kerem ha visto del representante de Ande parece ser algo lo suficientemente grave como para causarle sorpresa y preocupación. Las especulaciones giran en torno a posibles manipulaciones, intereses ocultos y un control indebido sobre la carrera y la vida de Ande. Kerem, actuando como un aliado cercano, habría tomado la iniciativa de investigar y aparentemente habría descubierto información alarmante. Hemos explorado las diversas teorías y los rumores que han surgido, destacando la importancia de los representantes en la industria y cómo su influencia puede ser tanto positiva como negativa. La actitud de Kerem subraya la lealtad y el cuidado que siente por Ande, y esto ha generado una gran expectativa sobre los próximos pasos que se tomarán. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Ha sido un tema intenso, pero creo que es importante estar informados sobre lo que sucede con nuestros artistas favoritos, siempre y cuando lo hagamos con respeto y sin caer en juicios precipitados. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este momento conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los rumores tienen fundamento? ¿Qué consejo le darían a Ande en esta situación? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece la conversación. Y recuerden, si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron intrigante e informativo, por favor, no se olviden de darle a ese pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca. Compártanlo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que le pueda interesar este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle ese botón de suscribirse y activen la campanita para que seamos cada vez más en esta comunidad. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.